Veamos ahora otros de los conceptos más importantes en WordPress, que son las categorías y las etiquetas. Entonces, las categorías y las etiquetas son formas en las cuales organizamos nuestro contenido. Estas dos cosas se conocen como una taxonomía. ¿Qué es una taxonomía? Las taxonomías son patrones de clasificación de cosas. Por ejemplo, en biología se suele utilizar el concepto de taxonomía mucho. A los biólogos les interesa clasificar los animales, por ejemplo, saber si son mamíferos o si son insectos o si son aves. Asimismo, en los sitios web también tenemos una manera de clasificar el contenido. Por ejemplo, si visitamos sitios como eltiempo.com, que es un diario muy importante en Colombia, veremos que tienen maneras de clasificar su contenido en secciones como por ejemplo deportes o Bogotá o política, entretenimiento, tecnología. Y adicionalmente tienen otras pequeñas categorizaciones como esta nota de deportes que menciona fútbol y Liga de Campeones. Veamos entonces cómo podemos aplicar esto dentro de nuestro sitio. Empecemos primero por las categorías. Las categorías son estructuras jerárquicas. ¿Esto qué quiere decir? Una categoría puede tener subcategorías que son hijas de ella. Por ejemplo, si siguiéramos con nuestro ejemplo de biología, tenemos los reinos animal, vegetal y mineral. Cada una de estas podría ser una categoría. Asimismo, bajo el reino animal podríamos tener otras dos subcategorías, que serían animales vertebrados y animales invertebrados. Si continuamos en nuestro ejemplo en eltiempo.com, veremos aquí que existen categorías como deportes. A su vez, deportes puede tener como subcategorías fútbol y ciclismo. Para el sitio que estamos haciendo de la botonera, vamos entonces a crear algunas categorías que nos van a permitir clasificar nuestros tipos de botones. Entonces, para crear una categoría necesitamos un nombre, un slug, una descripción y definir si tiene alguna categoría padre. No sé si conozcan mucho de botones, pero hay dos tipos de botones. Hay los botones que son cosidos y hay botones que son de presión. Los botones cosidos son los que usualmente vas a encontrar en una camisa, mientras que los botones de presión son los que vas a ver en las mangas de una chaqueta, por ejemplo. Creemos entonces nuestra primera categoría, llamémosla botones de presión. Entonces, el slug es lo que va a aparecer en nuestra barra de direcciones cuando queramos ver esa categoría. Entonces, sería lo que aparecería después del localhost / WordPress. Para nuestro caso, pongámosle simplemente botones-presión. También podemos especificar si esta categoría que estamos creando es hija de alguna otra categoría, es una subcategoría de alguna que ya exista. En este caso no nos va a pasar, entonces sigamos al siguiente campo. El último campo entonces es la descripción. Simplemente acá escribamos un poco de qué es un botón de presión. Acá tenía ya un texto preparado, lo voy a pegar. Y guardamos nuestra categoría. Aquí ya va a aparecer en el listado de categorías. Cuando ingreses al menú Entradas Categorías, verás acá todo el listado de categorías que existe en tu sitio. Creemos un par de categorías más. Vale, no sé si te has fijado alguna vez, pero los botones cosidos también se pueden subdividir. Hay botones de 2 orificios y hay botones de 4 orificios. Entonces creemos esas dos subcategorías. Entonces creemos nuestra primera subcategoría. Vamos a llamarla botones de 2 orificios. Acá pongámosle un slug 2 orificios. Y definimos que su categoría padre son los botones cosidos. Entonces acá pongamos una descripción rápida de estos botones. Voy a crear una última y ya está. Aquí ya tenemos una estructura básica para definir todos los productos que vende en nuestro almacén La Botonera. Pasemos entonces ahora a las etiquetas, que también puede que las conozcas por su nombre en inglés tag. Las etiquetas son otra forma de clasificación de nuestro contenido, pero la diferencia que tienen con las categorías es que no son una estructura jerárquica, sino son una estructura lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que una etiqueta no puede ser hija de otra etiqueta. Veamos esto también en un sitio que ya existe. En este caso vamos a visitar enter.co, que es un sitio en el cual tuve oportunidad de trabajar hace un tiempo. Si entramos acá a alguna de estas notas, por ejemplo, miremos esta nota sobre Daft Punk, veremos al final de la nota que tiene algunas etiquetas. Por ejemplo, esta nota específica tiene etiquetas como Spotify, récord de Daft Punk en Spotify o Daft Punk.
que a la larga se convierten en maneras a través de las cuales podemos identificar fácilmente nuestro contenido. Entonces, para nuestro almacén La Botonera vamos a poner etiquetas dependiendo del material en el que están construidos los botones. Entonces hay botones metálicos, hay botones de plástico y hay botones hechos con conchas marinas. También podemos clasificar nuestros botones por color, entonces podemos crear etiquetas para botones rojos, para botones negros y para botones blancos. Creemos entonces nuestra primera etiqueta, vamos a hacerla para los botones metálicos. Entonces pongámosle ese nombre. El slug sigue siendo lo mismo que para las categorías, va a ser la dirección que encontremos en nuestra barra de direcciones. Sería localhost/wordpress, en este caso sería /metálicos. Es conveniente indicar que la descripción no es un campo obligatorio, entonces puede que no nos interese describir más allá de lo que ya dice su nombre. Creo que es bastante diciente el nombre de metálicos, entonces simplemente creemos nuestra etiqueta. ¿Vale? Voy a crear un par más de etiquetas y ya tenemos aquí un par de etiquetas que podemos utilizar para nuestro contenido. Por último, veamos cómo se asocian estas etiquetas y estas categorías que hemos creado a las entradas que tenemos en nuestro sistema. Para esto ingresamos aquí a las entradas. Vemos acá un par de entradas. Acá había una que estábamos editando previamente en uno de los videos anteriores. Y si te fijaste en ese momento, existían acá otros dos menús. El de categorías, y acá nos van a aparecer las categorías que ya hemos creado, y el de etiquetas. Entonces, esta es otra manera en la cual podemos crear categorías y etiquetas. Si te fijas, acá hay un botón para añadir nueva categoría. En este caso es una entrada de prueba simplemente, entonces pongamos una de las categorías que ya creamos, se llama botones de presión. Y por último seleccionamos las etiquetas. Entonces digamos que este es un botón metálico. Tan pronto empecemos a escribir, va a aparecer un listado de las etiquetas que pueden empezar o pueden contener el texto que estamos escribiendo. Entonces vamos a escoger en este momento metálicos y digamos que también es un botón azul. Entonces empezamos a escribir acá y nos sugiere acá la etiqueta azules. Le damos en añadir y acá vemos un listado de las etiquetas que están asociadas en este momento a esta entrada. También puedes crear etiquetas rápidamente desde el editor de las entradas. Simplemente escribes aquí el texto con el cual quieres etiquetar tu entrada y vas separando cada etiqueta nueva con comas. Creemos dos etiquetas entonces para botones de camisas y para botones grandes. Le damos añadir y nos aparece ya asociados a la entrada.